En realidad quiero hacer un pequeño cierre para ver y para compartir con ustedes cómo practicar esto, lo que estamos haciendo. Y número uno, o sea, haciendo resumen lo que dije la sesión pasada, esta contemplación, estas contemplaciones nos otorgan tres dones inmensos de la apertura, de la conciencia, de la claridad o conciencia y de la calidez, que es resultado de otros dos. Y otros dos están vinculados visceralmente entre sí, aun cuando no son para nada lo mismo. Es decir, por eso decimos que es madre e hijo. El espacio, la apertura es la madre. El hijo es la conciencia que se despierta en el vacío. Y cuando se unen los dos, y se unen espontáneamente, sin esfuerzo, sin hacer nada, como una madre reconoce a su hijo en muchedumbre, cuando el hijo reconoce a su madre a lo lejos. No tiene duda alguna, ese es este encuentro. Cuando ocurre, instantáneamente surgen la calidez, le llamamos la calidez, pero en realidad es acceso a todas las cualidades que yo llamo humanas, pero son divinas. Que es la aceptación, que es, bueno, desde cuatro inconmensurables, es el amor, la ecuanimidad, la compasión, la alegría, pero detrás de esto nacen todas las demás cualidades de la mente, que es la amabilidad, que es la empatía, la capacidad de sentir a otra persona. No son emociones para nosotros, son formatos, son estados en la mente. Cuando desde un amor inconmensurable nace amor medible a una persona, ese amor tiene todos los derechos de existir y ser indestructible. Cuando el amor nace en función de algo, tiene muy poco futuro y habrá que luchar mucho para que se mantenga y no se convierta en una herramienta de poder entre las personas. Entonces, esa calidez, ese tercer don de la calidez es también inconmensurable, es inmedible porque posee absolutamente todo. Cuando ahorita estamos practicando vivir esa calidez más allá de lo conceptual, estamos viviendo esa calidez más allá de lo intelectual, simplemente sentir que cuando la mente está increíblemente vasta, es decir, sin objetos adentro de ella, porque cuando surge un objeto, por ejemplo, un perro o una hormiga o lo que sea, o el ex o lo que sea, en el nanosegundo, en el minisegundo surge relación con esto, surgen emociones, surge postura, actitud y uno ve una realidad cuando en ese espacio aparece algo. Pero nosotros estamos practicando no que no aparezcan cosas, sino sea lo que sea que aparezca, vemos que su naturaleza es igualmente vacía, es decir, es como el agua que viertes en el agua, es como un vaso de agua que viertes en el océano, se disuelve naturalmente y espontáneamente, por cuanto uno diga, no, pero ese agua es el bueno, porque del océano es malo, qué sé yo. Agua sin resistencia se une con el agua. Asimismo, todas las cosas que surgen en la mente, mientras tenemos la mente en ese estado vasto y estamos conscientes de eso, lo que sea que surja es parte de eso y se disuelve en esa vastedad y no tiene algún poder sobre nosotros. Entonces,
cuando surgen, cuando logramos mantener esto, y ahorita practicamos justamente esa calidez que espontáneamente surge cuando todo está vacío y todo está claro. En vez de enfocarnos como en cuerpo del vacío, nos enfocamos en la calidez, en la espaciosidad y exploramos espaciosidad, exploramos ese fenómeno de sentir que es ilimitado, exploramos este fenómeno de sentirlo infinito y que es vacío porque cualquier cosa que surge, ¿no? Lo exploramos. En la conciencia, en el cuerpo de luz, exploramos, indagamos, provocamos la claridad para familiarizarnos con ella. Nos damos cuenta que no hay dudas, no hay ajustes, no hay una necesidad de comprensión, no hay elaboración intelectual, no hay significados. Dense cuenta, para eso es la práctica. La práctica no es para que levitemos, para eso hay otras prácticas que estoy de hecho pensando hacer, no para que levitemos, sino para conocerla y usarla, integrarla, pero bueno, ¿no? Es para que exploremos. Uno como estudiante, como practicante de la mente, la tiene que explorar. Entonces, las primeras dos exploramos para jugar con eso, para ver qué pasa cuando en la claridad surge algo negativo. Por ejemplo, no puedo decir que todos los ciclos, pero podría apostar que todos los ciclos Dzogchen de la mente siempre tienen prácticas de integración. Y ya lo comenté, pero yo conozco o estudié 3 de estos ciclos y el más poderoso, el más desarrollado, el más vasto, el que tiene como acercamientos desde múltiples direcciones, diferentes direcciones hacia la mente, tiene también todo un estudio sobre la integración y es ahí donde uno aprende integrar estos estados tan poco comunes en la vida cotidiana y los integramos, por ejemplo, el estado de claridad y el vacío, sin llegar a la calidez. O sea, cuando uno está consciente de la espaciosidad, puede integrarla y lo integra primero, lo integra a través del cuerpo, como dicen los textos, a través del habla y de la mente. Es decir, las 3 dimensiones involucra por separado, porque no somos maestros, somos alumnos, entonces, para que no complicarlo, hacemos uno a uno. Integramos las acciones del cuerpo en el estado del vacío y claridad. Integramos las acciones del habla, de sonidos, en el estado del vacío y de la claridad. Integramos acciones de la mente. Y las acciones, ¿cuáles son las que integramos? También se dividen en 3. Hay acciones virtuosas, que son aquellas que sostienen ese estado, las acciones neutras y las acciones no virtuosas. En caso del cuerpo, por ejemplo, cuando uno está en el estado natural de la mente, que nosotros no lo exploramos mucho, pero como dije, todo el tiempo estamos al borde y muchas veces estamos adentro, no, pero no es objetivo de mi práctica hacer eso, sino sentir y conocer el estado del vacío y de la claridad. Entonces, uno integra acciones virtuosas del cuerpo, ¿cuál podría ser, por ejemplo, la postura. Nosotros tradicionalmente hacemos mudras, hacemos movimientos diferentes, hay un montón de mudras diferentes, y al enfocarte en el movimiento y en lo que genera, porque cada movimiento tiene algo, no digo significado, sino una energía, entonces eso ayuda a la mente. Eso es integrar parte virtuosa. Parte neutral, pues hacer lo que sea, te puedes rascar la oreja y observar que tanto el movimiento suave, controlado de tu cuerpo, te separa del estado del vacío y si te separa inmediatamente regresas. Y lo repites y nuevamente ves en qué momento el rascarte la oreja, rascarte la nariz o girar la cabeza
o hacer cualquier otro movimiento del cuerpo te separa de la experiencia del vacío y de la claridad. Es práctica. Y las acciones no virtuosas son acciones no que sean malas, sino que tienen un poder distractor muy fuerte. Es brincar, bailar, correr, picar, qué sé yo, verduras, y ver qué tanto esa experiencia de la claridad se separa. Obviamente, eso son prácticas avanzadas, ¿no? Y lo mismo hace uno con la mente. Pero bueno. No vamos a llegar a parte tan sofisticada, pero hoy quiero hablar de eso, cómo integrarlo. Entonces, sí vale la pena darte cuenta cuánto tiempo dura este estado y qué es lo que a mí me separa de la calidez o de la luminosidad o del vacío. ¿Cómo practicarlo? Para empezar, bueno, entonces, cuando estabilizamos ya esa parte de la calidez, la vez anterior les dije que cuando es estable y ya no depende de que ocurra algo o deje de ocurrir para que se mantenga, entonces invitamos a los problemas, invitamos a lo que nos da miedo, invitamos a lo que nos enoja para desde el vacío generar, observarlo y reconocer una relación nueva que naturalmente va a ser diferente. Porque mirar objeto de tu miedo desde la mente conceptual, sabes a dónde te lleva. Pero mirar el objeto de tu miedo cuando todo lo ves vacío y verlo desde el estado de la mente clara y vacía, sin la presencia de identidad, es completamente diferente. Entonces, tu identidad recibe una inyección o una vacuna muy poderosa de distanciamiento con eso. Ya no es visceral. Entonces, por un lado, podríamos usar esta práctica cuando ya va a estar estable la parte de esa calidez y ese confort, donde uno permanece con ojos abiertos y si te estorba eso, vuelves a cerrar y vuelves a entrar en la parte de, integrando de esta manera un poco la parte de la calidez, lo traemos y a ese estado podemos curar esa parte o curar nuestra relación con esto. Eso es para sanar, para cambiar. Pero hay una cosa mucho más poderosa que esto todavía. Yo lo hago esta parte porque tramposamente un poco, ahorita voy a develar realmente cómo es esa práctica. Yo lo hago porque a mí Wojtek me ha dado, y a muchos compañeros míos, porque lo hemos platicado, un confort, reconocer dentro de la práctica que es diferente todo. Por eso cuando digo, no soy lo que pienso, hay un gran respiro dentro de mí. No soy lo que esperan de mí. Debería terminar toda la elaboración, debería terminar diciendo nada más, no soy. No soy, yo no soy Wojtek. Es que no hay ni yo. Wojtek es un concepto. Pero la experiencia que yo tengo tan vasta de todo, donde todo puede aparecer, no es Wojtek, pero sí es lo que realmente es. Esa es mi naturaleza. Todo lo que tiene que ver con concepto viene de Wojtek. Entonces, cuando logramos, entonces yo hago esta cosa, y ese es un poquito de sanar, y esto funciona, y Lama Tenzin Wangyal lo ha usado mucho, justamente en ciertas prácticas, para que cuando uno se siente fortalecido en la conexión con uno mismo, tiene el poder de distanciarse de su problema y notar que este problema no es como uno piensa y siente. Eso fortalece a la identidad. Y es muy sanador, desde luego. Cuando uno
Pero a lo largo de practicar esto, de las veces y veces y veces y centenas de veces, cuando uno hace o quiere hacer esta práctica, invariablemente llega a la conclusión que no importa qué es lo que estás mirando allá afuera, de qué tamaño o de qué color sea el demonio o cuántas cabezas tenga el demonio al que miras, de tu miedo, de tu soledad, lo que sea, que eso no importa, que lo que importa es la conexión que tú tienes contigo mismo. Entonces, inclusive el traer eso, esas personas, esos lugares, esas situaciones o esas emociones, deja de ser relevante. Lo relevante es que reconoces una conexión y mientras eso lo practicas, esa cosa en vez de volverse conexión que tienes o pierdes, se vuelve un estado. Y en ese estado, uno pierde la conexión con la identidad, la cosa se invierte. Entonces, en la vida cotidiana comienza a haber más espacio y comienza a haber más claridad. Y la identidad que es neurótica y está triste y tiene todos sus rollos, al encontrarse en otro ambiente se ajusta. Esas identidades no son malvadas ni malditas. Las que viven en condiciones que están creadas ahí. Se ajusta. Pero entonces es como mientras uno avanza en la práctica, recuerden, primero hacíamos conexión con la calidez, conexión con el vacío, conexión con la luna, conexión con la conexión con la... Luego conexión y permanecer, 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 estabilizar hasta que el conectar esa esencia tuya, más allá de la identidad, más allá de cuando todo el universo se disuelve, la identidad se desasocia de todo y surge esa claridad. Y en eso tenemos que permanecer. Entonces, primero conectamos, luego estabilizamos y luego lo desarrollamos y luego lo estabilizamos. Estamos en esa etapa de reconocer la calidez y permanecer, permanecer. Siguiente paso es lo que llamé integración. Traemos las cosas y provocamos ese estado observando que no cambia, pero no solo no cambia, uno se da cuenta que el estado no cambia, cambia lo que tú traes a ese estado. Que es exactamente lo mismo que pasa en la vida cotidiana. Cuando tu estado es estado de tristeza, lo que sea que traes, resulta ser triste. No estamos inventando el hilo blanco, hacemos exactamente lo mismo, pero al revés. Que todo es perfecto, sea lo que sea que tú mires. Ya no lo es. Ya sea porque lo notas vacío, ya sea porque lo notas vacío y no tienes relación con eso. Tu mente te dice, sí tienes relación con eso, ¿recuerdas? Le tienes miedo, pero la mente lo dice, pero como con subtítulos, pero uno no lo siente y eso se llama disolución. Está, pero no está. Entonces, ya que está, pero no está, es fácil voltear la mirada y dejarlo. Es muy diferente decir a una persona que vive un miedo espantoso, decirle, no tengas miedo, querida, todo va a estar bien. Eso es la disolución. Está, pero no está. Pero la relación no es la que tienes. Entonces pueden usar esta calidez para traer problemas o hay otra manera, emanar esto a lugares. Por ejemplo, cuando uno está en ese estado de confort, de esa conexión profunda, puedes mirar lugares que te dan miedo o provocan lo que sea que te provoque. Tu oficina, trabajo, área de trabajo. Lo comienzas a ver como en la película de Matrix, o sea, es pero no es. Y puedes ver todos los detalles, puedes ver tu oficina, puedes ver tu escritorio, tu silla, puedes ver tus cosas,
Puedes ver papeles, puedes ver personas, puedes ver todo, pero es como detrás de un vidrio de este grueso. No hay conexión con eso. ¿Por qué? Porque hay conexión con eso, con la calidez. Entonces, esto sería para un practicante intermedio. Practicante principiante, pues conecta la calidez y se la vive. El intermedio interactúa con esa calidez. Pero lo que quiero decir hoy es para practicante avanzado, porque cuando uno estabiliza y cultiva única y exclusivamente esa calidez y puede observar, estacionarse en lo que sea ahí, esa calidez puede tener forma de amor, de paz, de quietud, de lo que tú quieras, de empatía, porque todos son estados, no son emociones. Entonces, no tiene que hacer nada más, porque en el Dzogchen hay un solo mantra, entre comillas. O sea, de hecho, hay mantra Dzogchen, pero se dice que hay un solo mantra. Las cosas son como son. Deja cosas tal como son. Y eso es absolutamente incomprensible cuando estás confrontando una realidad, pero cuando estás en el estado de esta increíble expansión donde nada tiene significado y todo es vacío, no hay razón alguna para interactuar con eso. Ni siquiera hay razón para buscar o para cambiar. Eso es, naturalmente y espontáneamente ocurre esa energía. Todo tal como es. Porque todo ha cambiado en el interior. ¿Y eso qué quiere decir? Que mientras más cultives esa experiencia del cuerpo del vacío, que es luminoso y que genera la calidez, esa onda expansiva de calidez que puede tomar forma de cualquier cualidad, la vida inmediatamente cambia. Esos dones del cuerpo del vacío, que es don de la apertura, el don de la claridad y el don de la calidez son sabidurías que emanan en la vida cotidiana. Por lo tanto, van a ocurrir en momentos precisos cuando tienen que ocurrir. Serás flexible cuando habrá momento de ser flexible. Serás intocable o inmutable cuando será momento de ser inmutable. Eso ocurre naturalmente. Serás amoroso cuando será momento de ser amoroso y serás pacífico cuando será momento de ser pacífico y serás sólido cuando será momento de ser sólido. Las personas se te acercarán en esas condiciones igualmente. Uno cambia y muta de acuerdo a lo que se comienza a mover alrededor de uno, porque uno se vuelve como luz y las cosas comienzan a girar alrededor en vez de que uno gire alrededor de las cosas. Entonces, a final de cuentas, el practicante más avanzado no trata de cambiar la realidad, practica la claridad y el vacío y practica la calidez y comienza y observa el cambio en lo externo y confía en lo que, porque ustedes lo van a ver, los sentires son diferentes. Uno suelta de repente cosas que toda la vida no pudo soltar. Las personas se alejan, algunas, otras confrontan y se alejan o se acercan, o sea, comienza a moverse todo, pero todo se mueve siempre en función del bien, no del mal, porque no nacen de las emociones o de las carencias o de las necesidades o de la identidad, nacen de la plenitud. Y otra cosa que, para terminar el tema de cómo practicar esto, creo que vale la pena, no creo, bueno, eso lo dice Lama Tenzin,
vale la pena diariamente, si no puedes hacer recorrido de todo, son 30 minutos, digo, tampoco es tanto, pero si no puedes hacer recorrido de todo, diariamente toma, como dice el Lama Tenzin Wangyal Rinpoche, toma las 3 píldoras. Date un momento para refugiarte en quietud. Date un momento para refugiarte en silencio. Date un momento para refugiarte en el espacio. El espacio es la puerta al cuerpo del vacío. Y desde el momento en el que entras al cuerpo del vacío, reconócelo. No tienes que estar, solo reconócelo. Reconoce este alejamiento absolutamente de todo y siente la calidez. Un segundo. Toma las píldoras. Estas siempre te dejan ahí. Y cuando haces práctica formal, que tomar las píldoras pueden ser 10 minutos. En mi portal un montón de prácticas de estas. Quietud, bueno, silencio, espacio, no, yo hago quietud, calma y serenidad, porque es para principiantes, pero ustedes saben cómo hacerlo ya. Quietud, silencio, espacio, vacío, lo sientes, es claridad, no hay duda. Ya está el cuerpo luminoso y si está inmediatamente, mira al dentro, mira lo que sientes. Tú sientes emociones, sientes lo divino. Esa es la forma en la que podemos practicar eso en términos cotidianos. Te toma 10 minutos, 15. Y aparte de esto, eso ya en la siguiente vez, cómo integrarlo en la vida cotidiana, es decir, estando en diferentes lados, etc. Ok, ahorita vamos a hacer la práctica. Vamos a hacer nuestra práctica. Practicamos estabilizar la calidez. Esa sonrisa interna, ese principio de gozo, esa plenitud que surge solo porque tú disuelves todo. Y cada vez que lo disuelves, surge. Cada vez. Muy bien.